Buenos días a todos. ¿Se ha descansado bien? Los viernes ya es un día bonito, ¿no? Aunque queda todavía una jornada por recorrer, pero uno ya está a las puertas del fin de semana. Ya les veo que sonríen más, están más a gusto ya con el momento en que viven. Los lunes que son malos, los martes un poquito menos malos. Pero realmente el jueves empieza uno a respirar ya algo de fin de semana y el viernes es maravilloso. Porque uno sabe que uno aguanta el día bien porque finalmente se va a encontrar con el fin de semana. Qué trabajadores hemos salido, ¿verdad? Dios eligió un día para descansar. Nosotros nos hemos inventado el fin de semana. Bueno, yo creo que Dios no estaba en sus planes que tuviéramos el trabajo tan tensionado que hemos inventado, ¿no? Yo creo que el trabajo es algo que Dios puso como algo agradable. El trabajo es bonito. Cuando uno trabaja en algo que le gusta, el trabajo es delicioso, es un encanto. Cuando uno está sin hacer nada, se aburre. Pero una cosa es un trabajo en plan equilibrado y otra cosa es el estrés, la vorágine que a veces esta sociedad ha creado, ¿no? Así que hoy día parece ser que necesitamos 2 días para descansar, para el tipo de trabajo que hemos inventado, ¿no? Bueno, o que somos peores trabajadores, no lo sé. Bueno, en cualquier caso vamos al tema de esta mañana. Responsabilidad. Bueno, vamos a partir de Génesis 1, 26 al 28, cuando Dios crea al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y he querido subrayar imagen y semejanza. Es decir, Dios cuando proyecta crear la especie humana, se la plantea a su imagen, según es Él. Evidentemente, en esta mañana podremos decir mucho sobre esto, pero vamos a ver solamente un aspecto. Saben que hay que ir al hebreo, no hay otra, hay que ir a acudir siempre a la lengua original para poder entender el contenido. Tselem es la palabra por la que se traduce imagen. Viene de la raíz salam, que significa en arameo delinear. En el Antiguo Testamento, Tselem se aplica muchas veces a imágenes talladas por el hombre. Así que cuando Moisés, que vive en un ambiente de idolatría, porque sabemos que Egipto era una religión basada en la idolatría, se adoraban a muchísimos dioses, se construían imágenes a muchísimos dioses. Él usa deliberadamente este término porque está demostradísimo que Moisés mide muy bien sus palabras. Yo he estudiado un poquito junto con algunos lingüistas que me asesoraban en el área del hebreo, cómo Moisés se piensa cada expresión y cada palabra que usa en la semana de la creación. Como que se mide mucho las cosas que dice. De manera que el texto de la creación es un texto muy rico en contenido. Bueno, entonces Tselem es una palabra que usa deliberadamente Moisés para tratar de definir en la medida de lo posible lo que significa que fuimos creados a imagen y semejanza de él. De manera que usa la mejor expresión que tiene a mano y que su cultura le permite para tratar de explicar esto que es tan difícil. La segunda palabra, demud, significa semejanza, pero se podría traducir también por imagen. De manera que la traducción literal podría ser que Dios nos hizo a su imagen, imagen. En la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, cuando una palabra en hebreo o cualquier término se usa repetidamente, es una manera de subrayar una idea que es importante. Piensen que el texto es escrito para ser oído en público. Casi nadie tenía una copia de la Torá. Hoy tenemos el privilegio de tener la Biblia y de manera barata, y podemos disponer todos de un ejemplar y podemos todos acceder a la lectura de la Biblia sin ningún tipo de trabas. Pero entonces era un lujo tener unos escritos estos. El papel de entonces, papiro, pergamino, lo que fuera, era carísimo. Y eso solo podían tener determinadas personas, a veces ni siquiera personas, instituciones, una sinagoga, por ejemplo. Entonces todo se escribía para ser oído de manera oral, en público.
Por lo tanto, el texto tenía que ser muy cuidadoso de subrayar aquellas ideas que quería que los oyentes se quedaran con ellas. Entonces, demud se podría traducir también por imagen. Es como cuando nosotros en español decimos se marchó, se fue, salió. Pues estamos diciendo lo mismo prácticamente. Usamos distintos términos para expresar una idea. Bueno, pues aquí igual, Tselem, demud vendría a ser dos palabras que más o menos vienen a decir lo mismo. Así que se podría traducir por imagen perfectamente igual que Tselem. Y además me dice algo muy interesante, porque viene de una raíz que significa estar en silencio. De hecho, demud se usa para mencionar a los animales. Los animales en la Biblia se consideran como seres mudos. Estar en silencio, mudo, porque el animal no tiene la capacidad de hablar que tenemos nuestra especie. Así que, bueno, vamos al significado cultural, porque para entender el texto, de alguna manera tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la cultura que lo escribió. Si no, nuestra cultura, al leer eso, pues francamente no nos podemos estar enterando del contenido. Miren, las imágenes en la cultura griega y romana eran una copia de la realidad. Mientras que en la cultura del Antiguo Oriente las figuras eran estereotipadas, que no querían ser retratos, sino un contenido más bien ideológico o caracterológico. Una imagen representaba una serie de cosas, era un símbolo, no pretendía imitar a una realidad. Yo recuerdo cuando me enteré de que los faraones usaban las mismas estatuas de sus ancestros, simplemente borraban el nombre y se ponían el suyo. Yo decía, pues qué barbaridad, ¿no? Es decir, imagínense Ramsés I, una estatua de Ramsés I y abajo el nombre Ramsés I. Luego llegaba Ramsés II, borraba el nombre o simplemente le agregaba un palito más, si estuviéramos hablando en lengua latina, y ya tendríamos Ramsés II. Para nuestra cultura eso es una barbaridad. ¿Cómo puede ser que la estatua de un faraón le sirva para otro? Pero eso es nuestro concepto occidental que hemos heredado de la cultura griega. Para nosotros una estatua de un personaje tiene que parecerse en todo lo posible a ese personaje. Entonces nosotros no podríamos entender que en un busto de no sé quién prócer viniera otro, que borrara el nombre y pusiera... Eso no tiene sentido, porque para nosotros las estatuas tratan de representar fielmente lo que pretende. Por ejemplo, nosotros nos decimos, qué barbaridad que los israelitas construyeran un becerro de oro para adorarlo. Es que ellos no estaban adorando una vaca. Para nosotros estaríamos adorando una vaca, pero no para ellos. Porque para ellos una estatua representaba algo, pero no era una imagen real de ese algo. Para nosotros una estatua, si nosotros vemos una vaca, estamos viendo una vaca, y si nos arrodillamos ante una vaca, es un animal. Pero ellos no, la estatua representaba un concepto de un Dios determinado. Entonces eso a nosotros nos cuesta a veces entender cómo podía ser que en el Antiguo Testamento la gente adorara a animales. Bueno, los animales eran simbólicos, representaban a sus dioses, pero no eran los dioses. Entonces, ¿qué significa imagen? Que fuimos hechos a imagen de Él. Significa que nosotros adquirimos con esa imagen la autoridad que Dios tiene frente a su reino. Dicho de otra manera, nosotros somos, entre comillas y en minúscula, el Dios de esta tierra. Al igual que Dios representa el rey del universo, la especie humana fue creada el rey, vamos a decirlo así, de este mundo. Así que ya sabéis que el rey de la selva no son los leones. El rey de la selva es el ser humano. Entonces, al igual que Dios es la autoridad en el universo y representa, digamos, la figura máxima a quien todos los seres le deben adoración y obediencia, como decíamos anoche, nosotros los seres humanos en nuestro entorno terrestre representamos a Dios. Es como si fuéramos una especie de filial de Dios. Y eso significa que fuimos hechos a imagen y semejanza en uno de sus aspectos. Vuelvo a repetir que este concepto tiene más cosas que podríamos decir. ¿Cuál es el rol entonces de la especie humana en la naturaleza?
¿Para qué fuimos creados? Esta pregunta no se puede contestar con una sola cosa. La vamos a contestar en una línea porque esta mañana es el tema, pero podríamos decir mucho sobre eso. Vamos al texto de Génesis otra vez, 1, 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene lo que vamos a comentar. Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Y vuelve a insistir la idea por segunda vez. Llenad la tierra, gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La obediencia a Dios, que decíamos anoche, la obediencia vertical, la tenemos bien clara. Nunca se discute. Es un concepto bíblico muy claro. Es la obediencia entre nuestros semejantes, la obediencia horizontal, la que trae problemas. Por la imperfección de los seres humanos, traducida en abusos de autoridad, injusticia y la falta de respeto. Y ese es el problema que se plantea cuando se trata de analizar nuestra relación para con los demás seres vivos. Es decir, el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. ¿Sí? De manera que la obediencia está muy clara, pero trae conflicto cuando pensamos en una autoridad que no ejerce bien su papel. Entonces nos rebelamos contra eso. Yo creo que tenemos claro también el concepto de obediencia, pero surge el conflicto cuando pensamos en padres que abusan de su autoridad y no respetan a sus hijos, no los tratan bien. Pensamos en jefes que no son capaces de tratar a sus operados, gente que trabaja con ellos, sus obreros, no los sabe tratar con respeto, ¿no? Entonces ahora Dios nos coloca frente al mundo natural para ser la autoridad del mundo natural. Dios nos pone para dominar y gobernar el mundo de los seres vivos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Miren, tomó Dios el Eterno al hombre que había formado y lo puso en el huerto del Edén, que había plantado, para que lo cultivara y lo guardara. Hay algunos que se quedan solamente con Génesis 1, 26 al 28, dominar, y se olvidan de Génesis 2. Es decir, Dios nos puso para que lo cultiváramos y lo guardáramos. Es decir, para que protejamos a la naturaleza. No nos dio dominio ilimitado, sino un dominio con responsabilidad. El jefe debe ser responsable. Y responsable significa que tiene que saber lo que lleva entre sus manos. Y tiene que su autoridad ejercerla con respeto. Así que se nos dio la autoridad frente al mundo animal para que la cultiváramos y la guardáramos. ¿Ustedes nos han preguntado guardarlo de quién? ¿Nunca se han planteado esto? ¿Y guardar de quién tenían que guardarlo? Pero si no había mal, entonces, ¿protegerlo de quién? ¿O de qué? ¿Ustedes se han puesto a pensar que nosotros nacimos en tiempos de guerra? ¿Se lo han planteado? ¿Que no nosotros nacimos en tiempo de guerra? Dios planificó la creación de este planeta antes de la caída de Lucifer. Y entre la planificación y la ejecución del plan surgió la rebelión de Lucifer. Y se armó una guerra cósmica. Dice Elena G. de White que tan real como son nuestras guerras fue la guerra de ahí arriba. Y hubo enfrentamiento entre los ángeles fieles y los ángeles rebeldes de Dios. Y ella dice, cuando describe ese enfrentamiento, dice, fue tan real como es de real nuestros conflictos bélicos en este mundo. Y hubo pelea. El resultado es que ganaron los que estaban a favor del bando de Dios, y Lucifer y los suyos fueron reducidos a esta tierra. Como somos desobedientes, pues eso es lo que nos ganamos. Así que cuando Dios creó esta tierra, estábamos en tiempos de guerra. No nacimos en tiempos de paz. Así que Dios puso al hombre
en la naturaleza para que la guardara del mal. Ese es el sentido, la guardara, la protegiera la naturaleza del mal. Adán y Eva sabían del conflicto. Dios, ya lo dijimos anoche, es muy clarito, Él es muy claro, dice las cosas muy bien y con mucha didáctica y se asegura con todos los recursos que hagan falta que hemos entendido cuál es su posición. Así que Adán y Eva sabían muy bien acerca del conflicto cósmico. Y ellos sabían muy bien el plan de Lucifer y que andaba por ahí merodeando y que en cualquier momento podían tener un encuentro con Lucifer. Pero Dios es muy misericordioso. ¿Recuerdan la conversación entre el diablo y Dios en el libro de Job? ¿Recuerdan? Que hay una conversación. ¿Y cómo Dios le pone los límites al diablo? El diablo le dice, mira, Job te es muy obediente porque, claro, lo bendices, todo le va bien, así cualquiera. Tú déjame a mí que yo lo toque y a ver si te sigue bendiciendo. Y a ver si sigue hablando bien de ti y sigue siendo fiel. ¿Y qué le dice Dios? Te voy a dejar que lo toques, pero hasta aquí. Es decir, su vida no la vas a tocar. Te dejo que te metas con él hasta este punto. Es decir, Dios, a pesar del mal, sigue gobernando el universo y pone límites al mal. Porque si no pusiera Dios límites al mal y no nos guardara, nosotros estábamos perdidos, estudiantes, si no fuera por Dios. Si Dios no protegiera este planeta, nos hubiéramos ido abajo ya. A pesar del mal que hay en el planeta, sigue protegiendo Dios el planeta de alguna manera para que esto no se nos vaya de las manos. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios le permitía al diablo meterse con Adán y Eva, pero solo en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo tenía acceso a ese árbol. De manera que Adán y Eva lo tenían muy fácil, con no acercarse a ese árbol era suficiente. Es decir, ¿ustedes se imaginan qué paraíso hubiera sido si el diablo podría aparecer a Adán y Eva en cualquier lugar del Edén? Eso hubiera sido un infierno. Si Dios le hubiera permitido al diablo que se moviera a sus anchas, aquello hubiera sido tremendo, porque hubieran estado realmente en peligro. Pero Dios le dijo al diablo, escucha, te dejo que vayas al Edén, pero solo puedes estar en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ven? El control. El control no lo tenían difícil Adán y Eva. Por eso, como decíamos anoche, no protestaron cuando Dios les dijo, habéis sido desobedientes, pues ahora os va a pasar esto. No dijeron nada sobre eso. Se excusaron de la desobediencia, pero no protestaron, porque vieron que fue justo. Bueno, así que Dios nos ha puesto de guardianes de la naturaleza. Dios puso a Adán y Eva de guardianes de la naturaleza. Esa es una de las responsabilidades de las autoridades, cuidar a los que tiene a su cargo. Eso es uno de los objetivos. Ayer hablamos de obedecer pero hoy vamos a mirar eso desde el otro lado, la responsabilidad del que tiene autoridad. Así que Adán y Eva fueron dotados de autoridad, pero tenían la responsabilidad de proteger, de cuidar, de guardar. Aquí lo tenemos, este es un texto muy conocido. Dios manda al hombre que ponga nombre a los animales y eso es un protocolo. La creación está cargada de protocolo, algún día puede ser que hablemos del protocolo. Es increíble el protocolo que Dios sigue en la creación. Y uno de los momentos de protocolo es cuando le hace pasar a los animales delante de Adán para que le ponga nombre. Eso es una manera de darle autoridad. Porque ¿quién pone nombre a las cosas? El que tiene autoridad para ello. Yo no puedo ir a Montemorelos y cambiar el nombre de una calle. ¿Pero tú quién eres para hacer eso? Eso solo lo puede hacer la autoridad reconocida socialmente, ¿no? Yo sí puedo poner nombre a mis hijos, porque yo tengo autoridad para ello, aunque luego los hijos son libres para cambiar el nombre si así lo desean. Ustedes ya lo saben, que se puede cambiar el nombre. Pero normalmente la mayoría de nosotros solemos guardar ese nombre durante toda nuestra vida. Entonces, cuando nace una nueva criatura, los padres le ponen nombre a ese hijo o hija porque tienen autoridad para hacerlo. Ustedes fíjense que a lo largo de la semana de la creación, Dios pone nombre a unas cosas, pero no le pone nombre a otras. Por ejemplo, Dios le puso nombre a nuestra especie,
Nuestra especie se llama Adán. Ese es el nombre que Dios nos puso a nosotros. Que de paso, hemos perdido el nombre, porque no sabemos cómo ponerle a nuestra especie. Caballo, pantera, gato. ¿Ven? Que todas las especies tienen un nombre. ¿Y nosotros? La especie humana, la humanidad, el hombre con carácter general, la raza humana. Pero no tenemos un nombre. Bueno, pues sí tenemos un nombre. El nombre de nosotros como especie es Adán, que significa tierra. Nosotros nos hemos puesto Homo sapiens, ¿no? Yo di una vez una conferencia y le llamé Homo Adán. Homo Adán. Y me dijeron, ¿por qué Adán? Porque quiero respetar el nombre que nos puso Dios a nosotros. Ese es el nombre que Dios nos puso. Dios no hizo que nosotros nos autopusiéramos nombre, porque nosotros no tenemos autoridad sobre eso. Dios eligió el nombre sobre nosotros y nos puso a poner nombre a los animales. ¿Me explico lo que estoy queriendo decir? Dios tiene autoridad sobre nosotros y por eso nos puso nombre Él. Pero sin embargo hizo pasar los animales delante de nosotros para que nosotros ejerciéramos nuestra autoridad al ponerle el nombre a los animales. Ahí nos está poniendo sobre el reino de los demás seres vivos. Muy bien. Pero no olvidemos esto. Dios es el propietario. Dios no nos dio para nosotros la tierra, nos la prestó. Los seres humanos batallamos entre nosotros por un palmo de tierra y los países guerrean unos con otros por conquistarse unos a otros, como si la tierra fuera nuestra. Hemos perdido el sentido de que el propietario es Dios. Miren, del eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Que el propietario de este planeta es Dios, no somos nosotros. Dios la creó y Dios es el dueño y señor de este planeta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay tantos versículos en la Biblia que dice esto que tuve problemas para seleccionar y dije, voy a poner 2 o 3 nada más de ejemplo, de tantas veces que se repite en la Biblia de que Dios es el propietario. Así que, ¿qué somos nosotros? Pues miren lo que somos nosotros. El hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señor de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, autoridad. Ovejas y bueyes, junto con las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todos los seres vivos, yo diría, cuanto surca las sendas del mar. Ese es el ser humano. Le dio Dios autoridad frente a toda la naturaleza. Adán, dice Elena G. White en Patriarcas y Profetas, Adán fue colocado como representante de Dios. Este texto es fantástico. Como representante de Dios. Sobre las órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Dios no les ha dotado de facultad trascendente. Hay antropólogos que le llaman a nuestra especie homo religiosus. Porque somos una especie trascendente. Da igual si es una religión u otra. Da igual si es orientalismo o cual, incluso hasta la teoría de la evolución está llegando a ser una religión. Somos trascendentes. Es innato en el ser humano. Dios nos ha dotado de esa trascendencia. Y nosotros sí que podemos reconocer la soberanía de Dios. Pero los animales no. Estos no pueden comprender, mire lo que dice el texto, ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, miren qué bonito, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. Y algunos dicen, parece que aquí Elena G. White se ha pasado con lo de amar. Lo de servir, ¿eh? Ustedes piensen cómo nos han servido los animales. ¿Saben que le debemos muchísimo a los animales? Muchísimo. Piensen en el pasado. Nos han dado de comer, nos han ayudado en el transporte. Anda que las carretas tiradas por caballos, por ejemplo, o por bueyes, etcétera, no nos han ayudado a transportar cosas. El propio caballo nos hemos subido nosotros como un medio de transporte. Hemos usado su carne para alimentarnos, hemos usado su piel para vestirnos. Hasta hoy día la psicología habla del papel de las mascotas en casos de ciertas enfermedades. Los niños tienen un cariño especial por los animales. Qué pena que eso se pierda con el tiempo, ¿no? Es decir, a los animales les debemos
muchísimas cosas. Podríamos hacer solo un tema de esto. ¿Qué le debemos a los animales? Fueron creados con capacidad de amar y de servir. Lo de amar, un pequeño paréntesis. Ustedes saben que los sentimientos y las emociones aparecen en el sistema límbico. ¿Sí? Es una región del cerebro, por cierto, bastante céntrica. Pues ese sistema límbico está en el cerebro de un ratón, está en el cerebro de un perro o de un gato. Por lo tanto, si el sistema límbico lo encontramos en el sistema nervioso central de los animales, significa que estos tienen esa capacidad. Si yo encuentro el área cerebral, es porque tiene la capacidad. Y el sistema límbico no solo está en la especie humana, sino también en muchas especies animales, sobre todo mamíferos. Por lo tanto, no nos debe extrañar que Elena G. White dice que fueron creados con capacidad de amar. Y esta mañana yo podría contaros muchísimas historias de animales. Se nota el amor de ellos. Ustedes conocerán de las mascotas del perro las historias que se cuentan en su relación con sus amos, sus dueños, ¿no? Es increíble las cosas que estos animales pueden hacer por amor. Pasa que nos cuesta utilizar esa palabra en el mundo animal. Ya hablaremos mañana sobre el amor. Pero ellos fueron creados con capacidad de amar y de servir. Es decir, son nuestros obreros, los animales. Mientras, esto es claro, mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Miren qué frase tan bonita, los señores de la tierra. El rey de la selva, nuestra especie. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente, los señores de la tierra. Me gusta esa frase. Lo que pasa es que esa frase entraña responsabilidad, que es el título del tema de esta mañana. Es decir, está muy bonito, a ti te toca mandar, pero si supieras la responsabilidad que eso implica, no sé si aceptarías. Y Adán y Eva fueron irresponsables. Y el día que Adán y Eva vean todas las generaciones que vinieron después de ellos, y el mal y el sufrimiento y el dolor y la muerte que se ha creado, las injusticias, bueno, ¿para qué les voy a contar el tremendo problema humano? Cuando Adán y Eva vean eso, si es que se salvan los dos, no sabemos de Eva, sabemos de Adán, pero no sabemos de Eva, Dios quiera que también, por supuesto. Cuando ellos vean las consecuencias de su mal proceder, no sé si va a ser un día muy feliz para ellos. Va a ser un día feliz porque va a haber la de gente que se salvará, porque van a haber muchos que se van a salvar. Pero no sé si el recuerdo de los que se han quedado fuera va a ser un día totalmente feliz, ¿no? Y al hombre le dijo Dios, por cuanto comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. En amarillo lo he querido subrayar, maldita será la tierra por tu causa. No has sido responsable de cuidar y guardar la naturaleza, pues ahora tu pecado va a tener consecuencias sobre la naturaleza. Y algunos me han dicho, ¿y qué culpa tienen los animales? Porque los animales no pueden ser ni buenos ni malos. O sea, yo no puedo meter en juicio a un animal porque se ha portado mal. Esa capacidad moral es también propia de la especie humana. Es otra capacidad que tiene el ser humano que no tienen los animales. Nosotros somos una especie moral, ética. Pero los animales no. Entonces, ¿qué culpa tienen ellos del mal proceder humano? Es que si nosotros vemos que el ser humano es, digamos, la autoridad frente al mundo animal, si cae el jefe, cae el grupo, caen los demás. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. A causa del pecado del hombre, dice Patriarcas, la creación entera gime juntamente con nosotros y aún está en dolores de parto hasta ahora. Así cayeron los sufrimientos y la muerte, no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. El peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. No solamente morimos nosotros, mueren también los animales. No solamente nosotros sufrimos, sufren también los animales. Es decir, el mal se corrió de nosotros a ellos. Miren, problemas ambientales, ¿qué les voy a contar que no sepan? Deforestación por incendios, por talas,
por consumos exagerados de productos forestales, por explotación agrícola y ganadera, por incendios, pérdida de biodiversidad, estamos perdiendo especies constantemente, por desaparición, por lo tanto, alteración de hábitats naturales, por introducción de especies nuevas ajenas a un ecosistema determinado, por intereses económicos, por sobreexplotación. Estos son los males que hemos metido en la naturaleza. Por comercio de especies, porque enseguida le encontramos la parte económica, que somos bien egoístas, somos una especie bien egoísta además. Entonces estamos destruyendo la naturaleza. Menos mal que los ecologistas están haciendo algo de freno y estamos de alguna manera entrando en conciencia de que eso no está bien. Si no, nos hubiéramos cargado el planeta en 2 días. Sobreexplotación, agotamiento de los recursos naturales, residuos, basura, increíble la basura que generamos. Como no nos hemos planteado lo que les hablé el otro día, de crear una industria que sea capaz de hacer algo con los residuos, nosotros queremos fabricar tal producto y ya nos da igual, los desechos ya veremos, o los enterramos, los tiramos en el fondo del mar, yo qué sé. Lo que nos interesa es producir eso, pero nadie se preocupa qué hacer con los desechos. Y hay problemas de litigio con los países, con los gobiernos. A veces no sabemos qué hacer con tanta basura y la queremos llevar a algún sitio para enterrar, pero cuando tú vas a ese sitio, los de ese sitio se quejan porque no quieren ser un estercolero, no quieren que tú le entierres la basura en su casa. Pero no habría esto si nos hubiéramos planteado una industria ecológica. Yo ya les mostré que la naturaleza es una industria, está produciendo constantemente, recuerden lo que hablamos de la producción, todo el planeta es productor, pero Dios se planteó a la hora de hacer la industria natural, qué hacer con la basura, y la hizo de tal manera sabia, que ya lo hemos comentado, como el oxígeno, el anhídrido carbónico, etcétera, que lo que expulsa una fábrica lo aprovecha la otra fábrica. Por lo tanto, los desechos que salen de la fabricación de un producto se llevan a otra fábrica porque son la materia prima para fabricar otra cosa. Todo es aprovechable. Nosotros somos capaces de generar basura que no sabemos qué hacer con ella. Alguna ni es biodegradable, entonces eso se amontona y contamina y ahí está. Un enorme despilfarro, además, a nivel económico, de aprovechamiento de la naturaleza, en fin, desproporcionado. Y encima somos cada vez más. Aumento de la basura no biodegradable, todo esto lo conocen. La contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación de la atmósfera. Por ejemplo, consecuencias de la contaminación atmosférica, por poner un ejemplo. Smog o niebla por acumulación de gases contaminantes. Hemos fabricado coches que emiten humo y no sabemos qué hacer con el humo. Hemos creado industrias que echan humo a la atmósfera y no sabemos qué hacer con eso. Entonces, como queremos producir, que está muy bien, entonces se genera muchísima basura y cada vez se acumula más en el aire, en el agua, en el suelo, y en fin. La lluvia ácida, incremento del efecto invernadero, esta temperatura media que está subiendo, que está derritiendo los glaciares de las montañas, que está reduciendo los casquetes polares. Vamos, que nos vamos quedando sin agua dulce. Esto es un drama, nos estamos quedando sin agua dulce. En fin, y hacer agua dulce del agua salada es muy caro. Porque algunos dicen, bueno, con tanta agua que hay en el océano, pues saquemos de ahí agua dulce. Es carísimo el proceso, carísimo, por eso no se hace. Bueno, se hace en algunos casos muy puntuales, pero es muy caro económicamente hablando. Se destruye la capa de ozono, así que cada vez estamos más desprotegidos de las radiaciones solares. Bueno, quiero pararme un poquito en el maltrato a los animales. Volvemos otra vez al tema del dominio, del gobierno, de la autoridad del hombre frente a los demás seres. Y vamos a comentar el caso de Balaam. Es una historia que ustedes y yo conocemos muy bien. Balaam se levantó, dice Números 22, por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ustedes conocen el contexto. Pero el furor de Dios se encendió porque él iba y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Él iba montado sobre su asna y con él 2 de sus criados. Miren lo que pasó, que ya lo conocen, es reflexionar nada más sobre eso. El asna vio el ángel, pero no lo vio él. Lo vio el animal, pero no lo vio él.
Así que el asna vio al ángel en el camino, con la espada desnuda en su mano, no sabemos qué significa esto, y se apartó del camino. El animal tuvo miedo de seguir, porque había alguien interceptando el camino, y además con un aspecto amenazador. E iba por el campo, imagínense, abandona el camino y va campo a través. Entonces Balaam azotó al asna para que volviera al camino, le pegó una y otra vez, porque quería que volviera al camino. Él estaba ansioso, tenso, nervioso, porque tenía ganas de llegar a su objetivo. Así que eso lo incomodó muchísimo y maltrató al asna para que volviera al camino y fuera por donde él quería. 2. El ángel, una segunda vez, se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y del otro. Esto yo lo he visto, ya les he comentado varias veces que procedo del Mediterráneo, donde hay muchos viñedos, y ese tipo de muros los he visto muchas veces. Así que los muros van señalando las fincas y hay caminos entre muros. Entonces el animal, cuando ve al ángel delante de nuevo, trata de huir, pero aquí no puede hacerlo como en la otra ocasión que se fue campo a través. Aquí estaba encajonado el animal por los muros de piedra. Entonces el animal se asusta, no quiere seguir, evidentemente por lo que está viendo. Balaam no ve nada, no sabe lo que está pasando. Y entonces el animal, tratando de huir, se aprieta contra la pared y, claro, apretó contra la pared el pie de Balaam. Entonces, en este caso, no solamente que el animal no le hace caso, es que además le está haciendo daño, porque al apretar contra la pared, pues está presionando el pie y le duele, ¿no?, al pobre hombre. Tercera vez, 3 veces aparece el ángel. El ángel pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el asna vio al ángel, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con... Es decir, el animal se echó al suelo, asustadísimo. Y esto fue ya el colmo ya de Balaam, ya levántate, camina, que no vamos a llegar. 3 veces. Miren, el diálogo, ya saben que soy un enamorado de los diálogos en la Biblia, y lástima que no tengo todo el tiempo para describirlo, porque es que es tremendo. Miren el asna, va y le habla el asna a Balaam. Evidentemente sabemos que un animal no habla, ¿de acuerdo? Igual que la serpiente cuando habló con Eva, no era la serpiente la que hablaba. Los animales no pueden hablar. ¿Qué te hice que me has azotado 3 veces? ¿Por qué me has pegado 3 veces? Balaam tendría que haberse quedado asustado, ¿no? Dice, ostras, ¿qué habré desayunado yo esta mañana, no? A mí me da la impresión que he oído un animal que se dirige a mí. Pero Balaam está tan metido en el tema suyo de ir allá y maldecir al pueblo de Israel y llevarse unos buenos dividendos del tema. Ya saben que el motivo era un motivo económico. Está tan nervioso, tan tenso, que va a llegar tarde que yo creo que a veces los seres humanos hacemos así. Cuando está uno muy metido, enfrascado en algo, no se da cuenta. Y le contesta. Te has burlado de mí, le contesta a la burra, ¿no? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Hablándole al animal. Y ahora va el animal y le contesta. Mire qué diálogo. No, y miren qué reflexión tan sabia, ¿no? Para ser un burro no está mal, ¿no? Dice, ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Miren qué reflexión. Es que no he sido el animal que te ha acompañado durante, no sé cuánto tiempo tendría Balaam ese animal. ¿No he estado contigo tanto tiempo? ¿Yo te he desobedecido alguna vez? ¿No he sido un animal muy respetuoso contigo? ¿Te he servido? ¿Te he transportado? No sé si a Balaam usó la burra alguna vez también para transportar cosas y ayudarle a transportar peso. Yo no me he portado nunca mal. ¿No se te ocurre pensar qué está pasando aquí? Tan inteligente que eres como ser humano, ¿no se te ha ocurrido pensar que aquí está pasando algo que no es normal? ¿Por qué no te pones a reflexionar? Tenía que haber dicho, ¿por qué no te pones a pensar un poco? Anda. No te lo voy a decir, a ver si encuentras el motivo de lo que está pasando. Es una reflexión muy bonita. No soy tu animal, sobre mí has cabalgado, es decir, no te he servido. ¿No te he servido bien siempre? Pues el hecho de que no te estés sirviendo en este caso es porque está ocurriendo algo. Y como ser inteligente que eres, deberías de estar empezando a darle vueltas a la cabeza en lugar de contestarme lo que me has contestado antes.
Y Balaam le contesta, no. O sea, no en el buen sentido, está reflexionando. Dice, es verdad, no. Sobre mí, no te has portado mal. Es verdad, te has portado bien. Es decir, esto que me has hecho hoy, no, esto no me lo has hecho nunca. Está empezando a reflexionar Balaam. Pero bueno, vamos a ver. Ahora aparece el ángel y entonces el Eterno abrió los ojos de Balaam para que viera lo que el animal estaba viendo que él no estaba viendo. Miren, este texto es valiosísimo, de números, no tiene pérdida, esto no se puede ni subrayar. Dice, vio al ángel eterno que estaba en el camino con la espada desnuda en su mano. Es decir, por fin Balaam ve la situación. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro cuando fue capaz de ser consciente de la situación. El ángel del Señor le dijo, miren qué interesante, ¿por qué has herido 3 veces a tu asna? ¿Por qué la has maltratado? Esto hasta me emociona, yo he salido a restituirte porque tu camino es perverso, a resistirte porque tu camino es perverso ante mí. El asna me vio, miren, y se apartó 3 veces de mí. Si no se hubiera desviado, yo te hubiera matado a ti. Y a ella hubiera dejado con vida. Si no hubiera sido por ella, estarías muerto aquí ahora. Porque estás haciendo lo que Dios no quiere. Estás desobedeciendo una orden muy clara. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y agradécele a tu asna que no has muerto. El asna me vio y se apartó 3 veces de mí. Si no se hubiera desviado, yo te hubiera matado a ti. Entonces Balaam dijo al ángel del Eterno, he pecado. Miren, qué impresión. Qué bonito, ¿no? Por fin Balaam reconoce, he pecado. No siempre está la reacción así. Recuerden anoche lo que hablábamos de Saúl. A pesar de que Samuel estaba mostrando las cosas, todavía seguía empecinado de que él lo había hecho bien. He pecado. No sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora si te parece mal, me volveré. Si te parece mal. No, somos los pecadores, somos un poquito así, ¿eh? Es decir, todavía no se ha enterado que tiene que dar media vuelta y regresar. Todavía le dice, no me arruines el negocio, ¿sí? He reconocido que lo he hecho mal, ¿no? Déjame, bueno, ya, yo he reconocido mi falta, ¿sí? Déjame un poquito que este negocio no me lo fastidies, que me han prometido mucha cosa, ¿no? Bueno, el que creó al hombre, miren, Elena G. White cuando comenta este texto, el que creó al hombre también creó a los animales. No nos olvidemos de eso nunca. Los animales fueron creados para servir al hombre. Nosotros somos los señores de la tierra. Pero volvemos al tema de anoche, no tiene derecho a imponerles maltrato o exigencias crueles. El que tengamos la autoridad no nos da la libertad para hacer lo que queramos con las personas que están bajo nuestro control. El que abusa de los animales porque los tiene en su poder, no lo dice Antonio Cremades, palabras de Elena G. White, es un cobarde y un tirano. Bien clarita. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Por eso Adán y Eva tenían que proteger la naturaleza del diablo. Tenían que protegerla, guardar, para cultivar y guardar. El dominio trae una responsabilidad, y es que tú tienes que proteger al grupo que comandas. Esto en el mundo animal está tan claro, yo podría poner muchos ejemplos en el mundo animal. Los machos luchan, ¿sí? Eso ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Luchan, pero el que sale ganador va a ser el jefe durante un tiempo. Pero ese jefe tiene la responsabilidad de guardar al grupo. Y si viene otro grupo que quiere apoderarse de ese árbol o de esa tierra o de lo que sea y trata mal a los suyos, él tiene la obligación de sacar la cara por el resto. Y en el mundo animal no hay batallas de grupos, hay batallas de líderes. La guerra la hemos inventado nosotros de esta manera.
Pero en el mundo animal, ¿saben cómo se resuelve la guerra? Luchan los dos capitanes. Cuando un pueblo se lía con otro pueblo, luchan los jefes. Y el jefe que gana es el grupo que gana. Nosotros nos hemos inventado la cosa de que el jefe se quede ahí resguardado, protegido, y el pueblo desprotegido. Pero el concepto bíblico y de la naturaleza no es ese. Eso yo podría poner muchos ejemplos, estaremos muy limitados, incluso ya pasamos de la hora. ¿Sí? Entonces, en la naturaleza el concepto de jefe en el mundo animal es que el que tiene la autoridad es el que tiene el deber de proteger al grupo. Y es el que saca la cara por el grupo y lo guarda y lo cuida. Tú ves a un grupo de gorilas, ¿de acuerdo? Donde hay varios machos, varias hembras, los machos suelen ser más jovencitos, hay crías y están en una zona. Y tú trata de meterte con uno de ellos, te metes con el macho alfa y va a por ti. Tú métete en un grupo de elefantes, que hayan hembras criando y demás. El macho alfa va a por ti. Hay cantidad de historias que podría contar, pero va por ti para defender el grupo. No dice el jefe, grupo, venga, vamos a atacar al otro grupo. Y el jefe se queda aquí y ve cómo... Eso no ocurre en la naturaleza, hermanos, no ocurre en la naturaleza. El jefe tiene la responsabilidad de sacar la cara por el grupo, defender y guardar al grupo. Así que si Dios nos puso como señores de la tierra, tenemos la responsabilidad de cuidar, guardar y proteger esa naturaleza que Dios puso bajo nuestros pies, ¿no? Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque las pobres bestias no las pueden revelar. Pero si los ojos de esos hombres pudieran abrirse, como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo, para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Esto es muy serio, no es una anécdota esto de los animales. Asciende al cielo, miren, un registro, y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. Tremendo esto. No es una cosa de los verdes o de los ecologistas y que hay que cuidar, bueno, sí, necesitamos... ¿Ustedes se han dado cuenta que todos los eslogans que hay ecologistas son siempre de tono egoísta? Cuida al árbol porque lo necesitas para vivir. O sea, que yo tengo que cuidar la naturaleza por egoísmo. No, la tengo que cuidar por responsabilidad. Vamos a pasar todo esto. Finalmente hemos comentado esto. Miren, este texto de Jesús es nuestro modelo. Siempre me gusta saber qué hace Jesús en estos casos. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo. Eso lo sabemos. Y durante todos aquellos de reclusión en Nazaret, esos 30 años que nos encantaría más de uno de saber cómo era Jesús cuando era joven, y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Miren cómo era Jesús de joven. Los ancianos, los tristes, los niños, los pequeños seres de los vergeles, está hablando de los animales, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Hasta los animales eran felices con su presencia, porque era tierno, sabía tratar a los seres inferiores, ¿no? A los animales. Aquel cuya palabra sostenía los mundos, el Creador, podía agacharse, miren cómo lo dice, podía agacharse a aliviar un pájaro herido. Es decir, no solamente sufría con el dolor humano y trató de curar las enfermedades y resucitar en algunos casos, etc. No solamente tuvo misericordia de nosotros, sino que también tuvo misericordia de los otros seres que están bajo nuestro dominio. Miren, es que esta frase me encantó tanto. Aquel cuya palabra sostenía los mundos, estamos hablando del creador del universo, podía agacharse a aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. ¿Ese era Jesús? Ay, hemos perdido tanto con la cultura del pecado. Hemos perdido tanto de la cultura del universo. Miren qué sensibilidad San Francisco de Asís. Llamaba a los animales hermanos y hermanas, pues todas las criaturas provienen de la misma fuente y por tanto, en cierto sentido, entiéndanme bien, en cierto sentido, todos somos miembros de una familia. Porque finalmente nosotros fuimos creados por Dios, pero los animales también. Así que tenemos el mismo padre, ¿no? Aquí tenemos el filósofo Arnaud, de Ecología Profunda, lo comentamos el primer día.
hay muchísimos movimientos que tienen una sensibilidad hacia la naturaleza increíble. Se están desarrollando muchos movimientos como este de ecología profunda. No se preocupen que esto lo pasamos en 2 minutos. Así que es razonable preguntarse a algunos, ¿dónde están las religiones? Dicen algunos, ¿dónde están? Miren, aquí tenemos a Carl Sagan, es un científico. Es razonable preguntarse, ¿dónde están las religiones establecidas, los posibles religiosos de pensamiento independiente? La sensación de que este es un mundo que vale la pena cuidar. Me parece que es algo que podía estar en base de las religiones. Es decir, ¿qué hacemos como personas que creen en Dios? ¿Qué hacemos? Y entonces la naturaleza, quiero terminar con este texto, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque la naturaleza no pecó, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que la segunda venida no solo la estamos esperando nosotros, sino también la anhela la naturaleza. Que Dios nos ayude a desarrollar una sensibilidad para la naturaleza, que nos haga buenos señores de la tierra. Amén.